Hola, buenas tardes, chicos. Pues bienvenidos una vez más a la asignatura de matemáticas. Estamos en la Universidad Tecnológica de Tecámac, chicos, en el programa educativo Administración de Capital Humano. Y bueno, como te había platicado, el tema que vamos a ver hoy es la clasificación de los números reales. Es de la asignatura de matemáticas de primer cuatrimestre. Mi nombre es Navilia Romero. Vamos a iniciar, chicos. ¿Qué es un número real? A lo mejor este concepto ya lo tuviste que haber trabajado en algún momento. Los números reales están simbolizados con esa R como con contorno doble. También lo puse en la portada para que cuando yo te ponga ese simbolito de la R, sepas que estoy hablando de los números reales. Aquí hay un concepto, dice, se llama real a un número que puede ser racional e irracional. Ahorita vamos a ver cuáles son los números racionales e irracionales. Por lo tanto, este conjunto de números es la unión de un conjunto de los números racionales, que dice que son las fracciones, y el conjunto de los números irracionales, que son los que no se pueden expresar en fracción. Ahorita vamos a ver cuáles son. Los números reales cubren la recta real y cualquier punto de esta en un número real y se designan con el símbolo de la R. Un caso muy particular, bueno, aquí me está diciendo que son todos los racionales e irracionales. Y también nos está diciendo que se cubren o que se expresan en la recta numérica, que es a lo que iba. También nos dicen que son todos los números que yo puedo expresar en la recta numérica, que el símbolo va a ser ese símbolo con una R mayúscula. Aquí te acabo de poner cómo se clasifican, porque esto es lo que me interesa y esto es lo que vamos a ver. A tu izquierda te puse los números reales. ¿Te acuerdas que te acabo de decir que lo vamos a simbolizar con esa R mayúscula? Y luego dice que dentro de los reales están los racionales, que los vamos a simbolizar con una Q mayúscula, y luego los irracionales con una Q y una apóstrofe. Pero dentro de los racionales, ¿te acuerdas que decía que los racionales eran con fracciones? Dice que dentro de los racionales están los números naturales y están los números enteros. A su vez, dentro de los naturales están los primos, números primos y números compuestos. Y dentro de los enteros, bueno, están los positivos, negativos y el cero. ¿Vale? Entonces, para que te acuerdes la clasificación. Y entonces, en el concepto que acabamos de ver, decía que todos los números reales los podemos expresar en la recta numérica. Aquí te puse un ejemplo de una recta numérica para que veas todo lo que podemos expresar. Del lado izquierdo, bueno, en el punto central está el 0, aquí está. Del lado izquierdo están los números negativos y llega hasta ¿qué? Hasta menos infinito. A su vez, después del 0 te puse los números positivos, los números enteros positivos, y en la recta numérica, ¿cuál es el último número? Pues hasta más infinito, ¿no? O sea, yo puedo expresar en la recta numérica n cantidad de números. Pero a su vez, si yo te pusiera el número ¿un medio lo puedo expresar en la recta numérica? ¿Sí? ¿Un medio cuánto es, chicos? Un medio es 0.5, ¿estamos de acuerdo? Si yo te digo, pues, exprésame 0.5 aquí, ¿dónde quedaría? Pues quedaría exactamente aquí, ¿no? A la mitad de entre 0 y 1. Entonces, un medio sí lo puedo expresar en la recta numérica. 1.8 lo puedo expresar también. A lo mejor 1.8 queda de este lado, muy cercano al 2. Si te digo que 9 tercios se puede expresar en la recta numérica, también se puede expresar. Las raíces. La raíz se puede expresar en la recta numérica, sí. Si yo te digo raíz de 25, ¿cuánto es raíz de 25? 5. ¿Lo puedo expresar en la recta numérica? Sí. Raíz de 9 es 3 y lo puedo expresar. Ahora aquí del lado izquierdo tengo los negativos. Menos 4 medios, que es menos 2, menos 9 tercios es menos 3, menos 4.5 lo podré expresar, sí. Entonces, checa, en la recta numérica no solamente podemos expresar el 0, positivos, negativos, números enteros, estos son enteros, podemos expresar ¿qué? Decimales, ¿no? Este es un decimal, este es otro decimal negativo, pero es decimal, y lo puedo expresar en la recta numérica. ¿Qué más puedo expresar en la recta numérica?
fracciones. Esta es una fracción, esta es otra, esta es otra. También lo puedo expresar. Raíces, también las puedes expresar. Entonces, todos estos números que te acabo de mostrar son números reales. ¿Te acuerdas que en el concepto decía que son todos los números que se pueden expresar en la recta numérica? Entonces, todo lo que tú puedas expresar en la recta numérica va a ser un número real. ¿Y va a llegar desde dónde? Desde más infinito hasta qué? Hasta menos infinito. Entonces, obviamente aquí están los números, números enteros positivos y negativos. Aquí está mal esta tablita de aquí abajo. Aquí están los negativos y aquí están los positivos. Y entonces se tiene que poder expresar en la recta numérica. Todos los números que yo pueda expresar en la recta numérica van a ser reales. Entonces van a ser enteros, negativos, decimales, fracciones, raíces, el cero. Bueno, el cero no es el número, sino es el punto central. Con eso quedó claro el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vamos a seguir. Después decía los números racionales. ¿Te acuerdas que después de los números reales venían en la tablita los números racionales y los irracionales? Que los racionales los vamos a distinguir con una Q mayúscula y los irracionales con una Q mayúscula pero con apóstrofe. ¿Qué son los racionales? Dice, los números racionales son todos los números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros, o más exactamente un entero y un número positivo, un natural positivo, es decir, una fracción común. Entonces, con numerador y denominador distinto de cero, el término racional alude a la fracción o parte de un todo. Entonces, a tu lado derecho, los racionales, para que quede claro, van a ser todos los números que expresemos como fracción. Una fracción se compone, ¿por qué? Por un numerador y un denominador. Y aquí hay algunos ejemplos, 8 cuartos, 12 cuartos, 8 quintos. Todos estos números son números racionales. ¿Estamos de acuerdo? Y se puede representar como el cociente de dos números enteros o de un entero y un natural positivo. Todos los racionales son los que representemos como fracciones. ¿Vale? Para que te acuerdes. Después de los racionales, decía que vienen los naturales. Y dice, los naturales los vamos a representar con una N mayúscula. ¿Vale? Dice, son todos los números enteros positivos. Dice que van a ser entonces los números enteros positivos. ¿Cuáles son? Pues el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta más infinito. Existe una controversia respecto a considerar al 0 como un número natural. Por lo general, la teoría de conjuntos incluye al 0 dentro de este grupo, mientras que la teoría de conjuntos prefiere excluirlo. Entonces, esto lo puse como nota porque también depende del autor. A veces nos dicen que sí y a veces nos dicen que no, entonces por eso lo pongo como nota, ¿vale? Nosotros lo vamos a manejar como que son todos los números positivos, ¿estamos de acuerdo? Mayores de qué, o a partir del número 1. Los números naturales son todos los que utilizamos en la vida cotidiana para contar o ordenar. El conjunto de los números naturales se representa por una N mayúscula y está formado por, y vienen los números. Entonces, acuérdate, todos los números naturales van a ser todos los números enteros positivos. Nosotros no vamos a contar el 0, ¿sale? Vamos a empezar desde el 1, 2, 3, hasta el 9. ¿Estamos de acuerdo? Más adelante vamos a trabajar con el 0, pero ahorita para que quede claro, ¿sale? Más sin embargo te lo pongo porque te decía que depende del autor si utilizan el 0, ¿sale? Después decía los números primos. Dice, los números primos son aquellos que son divisibles entre ellos mismos, o sea, los puedo dividir entre el mismo número y el 1. Dice, nota, es solo para números enteros mayores que 1. Por ejemplo, el número primo, el 7 es un número primo porque solo lo puedo dividir entre ¿qué? Entre 7 y entre 1. Entonces, todos los números que nada más se puedan dividir entre ese mismo número
y el 1 se van a considerar como números primos. A veces decimos que los impares son números primos, pero no siempre es el caso. Entonces hay que tener cuidado porque luego a veces confunden con números impares a los primos y no siempre es el caso. Entonces recuerda que los primos son todos los números que tú vas a dividir, que solo puedes dividir entre ese mismo número y el 1. Un ejemplo es el 7, dice. Otro ejemplo es el 13. El 13 es un número primo, igual que el caso anterior. Solo lo podemos dividir entre 1 y 3. Además, se puede escribir como la multiplicación de 1 por 13, pero no como otra multiplicación de números naturales. ¿Qué otro número conoces que sea primo? Por ejemplo, el 5, ¿estamos de acuerdo? ¿El 5 lo puedo dividir entre 2? No. ¿Lo puedo dividir entre 3? No. ¿Entre 4? Tampoco. ¿Entre 5? Sí. ¿Y entre qué otro número? Pues entre el 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otro número? El 11. Por lo regular, te decía que casi caen todos los números impares, pero no en todos los casos aplica. El 11 solo lo puedo dividir entre el 11 y el 1, pero te voy a poner otro ejemplo de número impar. Por ejemplo, el 21. El 21 es un número impar, pero no necesariamente es primo, porque el 21, ¿entre qué lo puedo dividir? Lo podría dividir entre 7, ¿estamos de acuerdo? 21 entre 7 te va a dar 3, entonces ya no sería primo. La característica de que sea primo es que solo lo puedas dividir entre ese mismo número y entre el 1, ¿estamos de acuerdo? Entonces, para que tengamos cuidado y atención con los números que podamos utilizar. Vamos a continuar. Después siguen los números compuestos. Dice, los compuestos son todos aquellos números que además de ser divisibles por ellos mismos y la unidad, también son divisibles entre otros números. Ahí se entraría, por ejemplo, el 25. El 25 es un número compuesto. Entonces es divisible por 1, por 25 y por 5. Es decir, puedo dividir 25 entre 25, 25 entre 1, 25 entre 5 y me va a dar 5. Ahí mismo aplicaría el caso del 21. 21 entre 7 me va a dar ¿qué? 3. 21 entre 21 y 21 entre 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los compuestos son todos los que puedes dividir por el mismo número entre el 1 y entre cualquier otro número que me lo permita, ¿no? El 14 es un número compuesto y no es primo. Es divisible entre 1, entre 2, entre 7 y el mismo 14. Lo comprobamos. 14 entre 1, 14 entre 2, 14 entre 7 y 14 entre 14. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, chicos, yo necesito que manejen estos términos súper bien, que es primo, que es compuesto, que es natural, que es real, que es irracional, que es racional, porque, o sea, suena muy fácil y de hecho está muy fácil, pero cuando llegamos a los ejercicios ya se me bloquea, ¿no? O sea, ya después les digo, ¿cuál es el primo? ¿Cuál es el compuesto? ¿Cuál es el racional? Y ya se hacen pelotas. Entonces, aunque ahorita tú estés viendo este video, yo te recomiendo que hagas tu apunte, porque lo vamos a utilizar, ¿estamos de acuerdo? Si tú gustas imprimir la presentación, pues tú la imprimes, pero te recomiendo que hagas tu apunte. Ok, después vamos con los enteros. Dice que, bueno, los enteros no tienen mayor ciencia, los enteros los vamos a distinguir con una Z mayúscula. Aquí, ¿cuáles son los enteros? La palabra misma lo dice. Van a ser los positivos, van a ser los negativos y va a ser el 0. Aquí sí va a entrar el 0, ¿estamos de acuerdo? Los números enteros pueden sumarse, restarse, multiplicarse y dividirse, siguiendo el modelo de los números naturales, añadiendo unas normas para el uso del signo. Acuérdate que en los naturales son los números positivos mayores o igual a 1, los naturales. Pero en los enteros, esa es su característica, debe ser entero, o sea, quiere decir que no lleva décima. Pero aquí puede haber positivos, puede haber negativos y está el 0, ¿sale? Acuérdate, es la característica, su característica aquí lo vamos a distinguir con esa Z mayúscula y que también tiene como una línea doble. Esa es la característica de los enteros. Ok, y vamos a la última clasificación, que son los irracionales. Acuérdate que al principio te había puesto que los reales se distinguen en dos, los racionales y los irracionales. Los racionales tienen una Q mayúscula
Y los irracionales son una Q mayúscula, pero con este apóstrofe, que aquí lo está distinguiendo. Dice, son elementos de la recta real que no pueden expresarse mediante el cociente de dos enteros, o sea, que no se pueden expresar en fracción. Y se caracterizan por poseer que infinitas cifras decimales. Esta es su característica, no periódicas, de modo que puede definirse al número irracional como un decimal infinito no periódico. ¿A qué se refiere con no periódico? Que los decimales no se repiten. ¿Se acuerdan que cuando a veces hacemos divisiones en la calculadora, se me ocurre 5/6, un ejemplo, te puede dar de resultado 1.6666666. Si me da ese tipo de resultado, sería racional. Pero si me da muchos decimales con decimales no periódicos, o sea, todos los va cambiando 1, 2, 3, 8, 9, 7, y va cambiando, entonces sí sería irracional. Esa es la característica, ¿estamos de acuerdo? Que todos los decimales son diferentes. Dice, se le llama irracional debido a que no es posible expresar en forma de fracción o de razón. A diferencia de los números irracionales, se pueden expresar como fracciones. Entonces, los números racionales los puedes expresar como fracción, ¿sale? Y los números irracionales no los puede expresar como fracción. Y entonces, aquí vienen algunos ejemplos que ya son números estandarizados y que son números irracionales. Por ejemplo, este simbolito, si lo conoces, se llama pi. Pi es un número irracional famoso, se ha calculado más de 1 millón de cifras decimales y sigue sin repetirse, en la proporción donde la longitud de la circunferencia y su diámetro. Entonces, este numerito que tú conoces desde la primaria, que es nosotros ya lo cortamos a 3.1416, es un número irracional. Todos sabemos que este es un número que tiene decimales de manera infinita. Entonces, por eso es un número irracional, ¿vale? Si estos decimales se repitieran, por ejemplo, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, 14, 15, ya cambiaría, ya sería racional. Pero como se van cambiando y no siguen un orden, entonces es irracional. Entonces, el pi es un número racional. Otro también que es muy famoso es el Euler. Dice, el número E, el Euler, es otro número irracional famoso. Se ha calculado en muchas cifras decimales del E sin encontrar ningún patrón. Este numerito lo van a trabajar en estadística, cuando vean lo de, creo que distribución de Poisson, lo vamos a trabajar. Pero entonces este también lo puedes sacar en tu calculadora y te va a dar esto. Esto es lo que vale el Euler 2.718281 y sigue así. Sigue, tiene muchos decimales y no se repite. Entonces es un número irracional. La razón de oro es un número irracional. Sus primeros dígitos son igual. Me está dando un número y n cantidad de decimales. Otro número irracional son muchas raíces cuadradas, cúbicas. También a veces cuando hemos llegado a sacar alguna raíz, nos da números de manera irracional. O sea que me está dando decimales infinitos. Por ejemplo, raíz de 3 te va a dar este número, sería irracional. Raíz de 99 me va a dar este número, sería irracional. Pero si le pones raíz de 9, te va a dar 3. Si le pones raíz de 25, te va a dar 5. Entonces, chicos, nada más acuérdate, cuando tienes decimales infinitos y que no se repiten, que tienen, son irracionales, repito, si tienen decimales infinitos y que no se repiten como estos, van a ser números irracionales. Aquí es una raíz, pero también puede ser una fracción, ¿sale? Si yo hago una fracción que te decía 5 entre 6 y me da 1.3, 8, 9, 10 y notas que me da n cantidad de decimales, pero no se repiten, va a ser irracional. Pero si yo divido 9 entre 3, pues me va a dar 3 y en automático va a ser un racional. La característica de los racionales es que lo puedo expresar en fracción y sus decimales, puede ser de manera entera, pero tiene patrones definidos o que se repiten en los decimales.
por ejemplo, que al hacer una fracción me diera 1.16, 16, 16, 16, entonces ese patrón se repite y ya sería racional, ¿estamos de acuerdo? Los patrones de los decimales se repiten. Y bueno, espero que esto haya quedado claro, chicos. Aquí está qué es lo que vimos a grandes rasgos. Digo, normalmente en clase presencial, pues nos tardamos toda la clase porque hacemos algunos ejemplos. Ahorita te voy a dejar tu actividad para que hagas con esto. Y resumiendo rápidamente, bueno, quedamos que todos los números reales, acá estamos, son los números que yo puedo expresar en la recta numérica. ¿Cuál que puedo expresar en la recta numérica? Pues un número entero, un número positivo, un número negativo, una fracción, una raíz, un punto decimal. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que yo puedo expresar. Ese es un número real. Pero a su vez los números reales se clasifican en dos, los racionales y los irracionales. Los racionales son las fracciones. Estas son las fracciones. Después dice que de los racionales vienen los naturales y los enteros. Los naturales son todos los números positivos que van del 1 hacia el más infinito. ¿Estamos de acuerdo? 1, 2, 3, 4, 5. Y se van a expresar con una N mayúscula. ¿Sale? Después de los naturales vienen los primos y los compuestos. ¿Qué eran los primos? No me digan que los primos son sus parientes, no. Los primos, ¿cuál es su característica? Que solo lo puedo dividir entre ¿qué? Entre ese número y el número 1. Ese es el primo. Pero que tengo que tener cuidado. Quedamos que no son los impares, porque a veces nos confundimos con los impares. Pensamos que todos los impares son primos y no necesariamente. Estaba el ejemplo del 21, ¿sale? Entonces, para que sea primo, solo lo puedo dividir entre ese mismo número y entre el 1. Después siguen los compuestos. La característica de los compuestos es que lo puedo dividir entre ese mismo número, entre el 1 y entre otro número. Por ejemplo, el 9. El 9 lo divido entre 9, puedo dividir entre 3, lo puedo dividir entre 1 o el 25. ¿Estamos de acuerdo? Que lo puedo dividir entre 25, entre 1, entre 5, entre 3. Y entonces hay que tener mucho cuidado. Después seguían los enteros. ¿Y los enteros cuáles eran? Pues eran los positivos, era el 0, y eran los negativos, pero de su característica es que ¿qué? Deben ser que enteros. ¿Estamos de acuerdo? Y luego por último vimos los irracionales, que su característica principal es que ¿qué? Que no los puedo expresar en fracción, no se pueden expresar en fracción, y que tienen caracteres decimales de manera que infinita y no repetitiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era el ejemplo? Pues el del pi. Es el más famosísimo es el número del pi, que es un número que tiene unos decimales de manera infinita y que no se repite. Esa es su característica, el euro. Y aparte, pues algunas raíces, como estaba el ejemplo de raíz de 99, ¿vale? O cualquier fracción que ustedes saquen y que el resultado me dé decimales de manera infinita y no repetitiva, que si se empiezan a repetir los patrones ya no sería irracional, sino sería racional. Bueno, chicos, espero que con esto haya quedado claro este primer tema de los números reales. Y a continuación, bueno, pues viene sus ejercicios que van a trabajar con este tema. Me dio mucho gusto trabajar con ustedes, chicos. Pues nos vemos pronto. Aquí están mis referencias de trabajo.